Estamos contentos porque ya es viernes, fin de la semana laboral, y los viernes son de 7 días. Contentos aunque estemos un poco afectados de las vías respiratorias, en mi caso afónico por un resfriado, pero tú te ves muy primaveral, hasta con una camisa como si estuvieras en la playa, yo con un suéterzazo. Es que el sol también está fuerte afuera, pero sí, la verdad. Sí. Y desvelado, Álvaro, también por el tema de esta alerta sísmica que nos tocó desde muy tempranito, 12:40. Híjole, sí, es espeluznante el sonido. Usted lo sabe, sonido que te despierta Pero de eso se trata precisamente, que al sonar esta alerta, pues uno se ponga de pie y se ponga en un lugar en el que pueda estar a salvo en caso de que se materialice un terremoto. Así es. Yo creo que ya lo tienes muy guardado, muy dentro de ti ese ruido y te activa rápidamente, y esa es la intención, ¿no? Pues sí, pues le damos a usted la bienvenida en este viernes de 7 días, en una semana crucial, así se había perfilado. Exacto. Para la reforma electoral que propone la presidenta de México. Y digo que propone la presidenta de México porque ella misma ha creado el año pasado una comisión presidencial para elaborar la propuesta de reforma electoral. Y sin embargo, la presidenta anunció que se va a aplazar para dentro de 2 semanas o 3, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso a partir del 1 de febrero. Sí, curiosamente, era el miércoles donde se le iban a dar a conocer a ella la propuesta de esta comisión presidencial que encabeza un político experimentado, uno de los principales liderazgos de la izquierda, Pablo Gómez, es el que está encabezándole, le están llegando todas estas iniciativas. Y nosotros desde el domingo, midiendo tiempos, hemos estado publicando una serie de textos, Álvaro. Precisamente son bastantes factores. Y uno de ellos es el gobierno impulsa esta reforma política electoral del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Para ello, al ser una reforma constitucional, requieren de una mayoría calificada que por sí solo el gobierno Morena no la tiene. Necesita el respaldo del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Los digo en ese orden porque en ese orden de representación tienen esa mayoría. Sin embargo, Álvaro, estos dos líderes, aliados, estos dos liderazgos en el Congreso, estos dos partidos, no están del todo de acuerdo con la reforma político-electoral, la reforma electoral, porque toca temas que para ellos no están tanto en la negociación. Plurinominales, diputados de representación proporcional, que hoy la presidenta explica a qué modelo quieren transitar. Y el otro, el costo, el gasto que se da a los partidos. Son dos temas que ya los partidos verdes desde tiempo atrás han manifestado que no están del todo de acuerdo que se toquen esos puntos. Sí, es indispensable, sin embargo, el apoyo que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México le den al proyecto de reforma de la presidenta, porque de otra manera no logra la mayoría calificada. Si consideramos, obviamente, que el PRI se opone, que el PAN se opone, el Partido Movimiento Ciudadano ha estado cauteloso, entonces, si Morena, el partido de la presidenta, no logra el apoyo del PT y del Verde, entonces no alcanza la mayoría calificada para hacer una reforma constitucional que toque, uno, el dinero. El dinero tiene que ver con una fórmula que está en la Constitución. Exacto. Si no se modifica esa fórmula que está en la Constitución, va a continuar el flujo altísimo de recursos a los partidos y a los organismos electorales. Y punto número 2, también está en la Constitución la integración de las 2 cámaras del Congreso para integrar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Si no hay esas 2 reformas a nivel constitucional, pues el asunto seguiría igual, incluyendo
hay que decirlo también, cómo es el mecanismo para designar a los integrantes del Consejo General del INE. Claro. Para los que integran este Consejo General, el núcleo, órgano colegiado del órgano electoral del país. Por eso es tan relevante lo que dicen y dejen de decir PT y Partido Verde. Y lo que han dicho es, no estamos de acuerdo. Porque además dice Reginaldo Sandoval, el coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, ¿para qué hacemos una reforma si con esas reglas y con esas instituciones que vienen del PRIAN ganamos la presidencia de la República, ganamos la mayoría calificada en el Congreso y ganamos por voto popular el Poder Judicial? Y tiene razón desde su propia lógica. Pero entonces, ¿que siga el despilfarro? Entonces, que sigan los plurinominales que son aborrecidos por los mexicanos. Ese es el asunto. De hecho, hoy le preguntan a la presidenta, ¿recuerdan ese episodio que ella relata en su libro cómo en 2 ocasiones se le planteó ser ella diputada plurinominal? Andrés Manuel López Obrador. Abiertamente, se lo dice en 2 ocasiones. En las 2 ocasiones ella rechaza y dice, no, yo ahorita estoy en 2009 y 2012. Y en las 2 dice, no es algo que y menos pluri. De hecho, la propuesta de ella, Álvaro, es, ok, vamos a hacer no pluris, diputados de representación proporcional mediante listas, pero que sea la gente que designe quiénes integran esa lista, lo cual no se me hace en nada una mala idea, porque ¿quiénes son hoy en día quienes determinan quiénes van en esas listas? Un ejemplo clarísimo, bueno, 2 ejemplos clarísimos. Alejandro Moreno Cárdenas se aseguró su lugar, como también se lo aseguró a Rubén Moreira, no son votados y llegan. En el nivel Senado, que tienen otra configuración, porque también es de mayoría, primera... Y de listas. Exacto, y son también listas, es más complicado, pero también podemos decir que quien llega ahí directamente... Son pluris, también senadores plurinominales. ¿Quién es? Ricardo Anaya. Y Marco Cortés. Marco Cortés se lo hace. Tiene pierde la mayoría pierde avance en estados, pierde todo, da los peores resultados con una candidata como de Xóchitl Gálvez, pero se asegura su lugar. Sí, esa es parte del... Y habrá quien diga, pues, ¿para qué le mueve Morena? Si con estas reglas y con estas sustituciones va a seguir obteniendo miles de millones de pesos, porque así está la ley y la Constitución vigente. Entonces, sin embargo, el factor Partido Verde y el factor Partido del Trabajo son fundamentales. No el PRI, no el PAN, no, el Verde y el PT, que pueden hacer naufragar esta reforma. Y este es el tema de este reportaje de nuestra compañera Romina Gándara sobre este proyecto, y le dejamos con este trabajo. El Congreso tiene la prioridad para el próximo periodo ordinario de sesiones de avalar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyos principales obstáculos son el rechazo de los aliados de Morena a la desaparición de los plurinominales, así como los tiempos en los que tendrán que aprobar estos cambios a la ley para que puedan implementarse en la elección de 2027. El punto de mayor conflicto es la figura de los legisladores de representación proporcional conocidos como plurinominales. Esta figura es esencial para la supervivencia política del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, los partidos aliados de Morena, ya que les permite mantener su presencia en los congresos y al mismo tiempo asegurar la mayoría calificada que el oficialismo necesita para aprobar reformas constitucionales. La reforma enfrenta una fuerte presión temporal, ya que para que las nuevas reglas puedan aplicarse en la siguiente elección, tanto la reforma constitucional como las leyes secundarias deben estar listas y publicadas a más tardar a finales de mayo de este año. Esto se debe al mandato del artículo 105 de la Constitución, que exige que las leyes electorales se promulguen al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral programado para septiembre de 2026. Aunque hay coincidencias en temas como la reducción del financiamiento público a los partidos y a los costos de organización electoral,
electoral, el consenso se rompe en torno a la eliminación o reducción de los plurinominales. La eliminación es percibida por la oposición como un intento de anular a las minorías, mientras que para Morena, negociar esta figura es crucial, pues sin el apoyo del PT y Partido Verde no cuenta con la mayoría calificada necesaria. La negociación con los partidos satélite se perfila hacia una solución intermedia, consistente en una reducción parcial, pero no una eliminación total de los plurinominales. El Partido del Trabajo ha rechazado explícitamente su eliminación y el Partido Verde busca proteger sus intereses. Los especialistas anticipan que los aliados buscarán mantener la flexibilidad en los convenios de coalición y candidaturas comunes, ya que son vitales para su subsistencia. Finalmente, además de los plurinominales, se advierten otros riesgos como el posible retroceso en la capacidad de los órganos electorales para garantizar la paridad de género. Por su parte, la oposición, con propuestas como las del PAN, plantea alternativas como cancelar la sobrerrepresentación, instaurar la segunda vuelta electoral y endurecer la fiscalización del financiamiento público. Ya, eso sí hay que decirlo, ya hay propuestas de que documentos que ya se pueden consultar, algunos de manera íntegra, otros planteamientos realmente. Uno de ellos que se puede consultar de manera íntegra es la propuesta de reforma electoral que hace Claudio X González, el artífice del bloque opositor, con esta iniciativa Salvemos México, me parece que se llama. Salvemos la democracia. Salvemos la democracia. Es que ya, como todo es México. Sí. Y el otro es el documento que elaboran Lorenzo Córdoba Vianello, Valdés Zurita, Leonardo Valdés Zurita, ambos los dos ex consejeros presidentes del IFE y del INE, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE, con los dos y bastante tiempo. Exactamente. Que no existe como tal el documento, pero sí tenemos lineamientos. Nuestra compañera también, Romina Gándara, habla un poco con los de Somos México, que es el partido de Guadalupe Acosta Naranjo y demás remanentes de la Marea Rosa, y a su vez la propuesta del INE. En términos generales es que se mantengan los plurinominales, los de Somos México que están avanzando en hacer su partido y también que nos den recursos a los que no alcancemos el 3%. y entre otras cosas, ¿no? Que son los planteamientos. Y la de Claudio X es la fórmula que se cambie y la mitad que sea conforme a voto del dinero y la otra mitad que se la repartan a todos. Sí, una vez más, la columna vertebral de la reforma electoral que está en curso y no sabemos si se va a aprobar o no, tiene que ver fundamentalmente con dos temas. Con el dinero público, con el dinero para partidos políticos, para órganos electorales, y tiene que ver con plurinominales. Esa es la columna vertebral. Y en efecto, es positivo que haya propuestas de quienes son opositores a la Cuarta Transformación. Así como es positivo, yo sí lo considero como parte de la política real, como parte de la discusión permanente que debe existir, que el PT y el Partido Verde digan por qué se oponen, y eso evidentemente la sociedad mexicana lo registra. También me parece importante que otros opositores a esta reforma formulen sus prioridades. Claro. ¿Cuál es la prioridad del magnate Claudio X González, el artífice de la coalición PRI-PAN-PRD? El dinero. El dinero y las plurinominales. Y acabar con la mayoría de que tengan una coalición, porque también lo proponen, que ya no vuelva a pasar la mayoría de la que se beneficiaron PRI y PAN y que cuando la obtiene Morena todos dieron el grito. Ya están llevando que no pueda haber más de 300 legisladores en una coalición, que no, eso no lo dice la ley. Claro. Pues sí, es un planteamiento contrario a la 4T. Exacto. Y dos, la otra propuesta que hasta hoy se conoce, si bien no de manera en un documento como el de Claudio X González,
sí en lineamientos fundamentales, que es el planteamiento de Somos México, este proyecto de partido que encabezan Guadalupe Acosta Naranjo, Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del INE, y que contó con la participación de Lorenzo Córdoba y de Leonardo Valdés Zurita, entre otros exfuncionarios electorales. ¿Qué plantea también estos lineamientos? Lo mismo, dinero para los partidos, que no disminuya, y dos, que siga habiendo representación para las minorías. Exacto. ¿Qué es lo que implica esto? Una vocación por la minoría y por seguir viviendo El presupuesto. del presupuesto público. Es decir, mantener a huevones, a políticos pegados a la ubre del Estado. Entonces, las prioridades de cada fuerza política están perfilándose y en particular me parece positivo, muy, muy positivo, que primero, que por fin haya una propuesta de Claudio X González y de sus achichincles. Porque en realidad el partido Somos México es de Claudio X González. Es el partido de esas élites que no aparecen, pero que a trasmano dan dinero para tener a los golpeadorcillos. Porque esos son, Acosta Naranjo, siempre han sido Álvarez y Casa, además, políticos mediocres, truculentos y tramposos, pero por lo menos sí se transparenta ahora, y eso es positivo siempre, que se proponen. Hay una frase que dice Rodrigo Morales, integrante de Somos México, que se lo dice a esta Romina, Sí. que es que sea barato entrar a la boleta. Así, tal cual, es el planteamiento. Rodrigo Morales Manzanares, a quien entrevista nuestra compañera Romina Gándara, que fue uno de los consejeros electorales de Felipe Calderón, que entró en 2003, cuando el PRI y el PAN se reparten el Consejo General del INE, y no lo habían soltado hasta el 2023, y fue no por su gusto, sino porque en 2023 se cambió el mecanismo para definir a la presidencia del Consejo General del INE por sorteo y quedó Guadalupe Tadei. Pero Rodrigo Morales Manzanares, junto con los otros consejeros que presidía Luis Carlos Ugalde, fueron los que validaron el fraude electoral del 2007. Pues vamos a ver este trabajo que prepara nuestra compañera también Romina Gándara y regresamos. Los remanentes de la Marea Rosa, reagrupados en la organización que busca convertirse en partido político Somos México y en Salvemos México, encabezada por Claudio X González, impulsan una agenda de reforma electoral orientada a preservar sus espacios de poder y a frenar a la mayoría legislativa de la Cuarta Transformación. Sus planteamientos buscan desmantelar la mayoría calificada de la 4T, garantizar mayores recursos públicos a todos los partidos sin importar la votación que obtengan e incluso cuando ésta sea menor al 3% que marca la ley para mantener su registro. De igual forma, ampliar su presencia en medios, mientras omite deliberadamente dos exigencias ciudadanas históricas: eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el financiamiento público a los partidos políticos. Somos México, organización que se encuentra cerca de obtener su registro para competir en la elección de 2027 y que agrupa a exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, rechaza por completo la eliminación de las diputaciones plurinominales y, por el contrario, propone brindarlas mediante una reconfiguración del Congreso de la Unión bajo un esquema de mitades: 50% de diputaciones a través del voto directo y 50% por vía plurinominal. Además, también plantea flexibilizar el acceso al registro de nuevos partidos políticos mediante un esquema escalonado que en los hechos diluye el peso del respaldo ciudadano, según informa Rodrigo Morales, integrante de Somos México y del equipo redactor de la propuesta. Desde nuestro punto de vista, sí se puede perfeccionar incluso la sobrerepresentación cambiando la composición del Congreso. Es decir,
que haya una mitad de mayoría y una mitad de representación proporcional, y de esa manera se traduce de mejor manera la voluntad del elector en la composición de la Cámara de Diputados. Entonces, la propuesta sería, puede ser 250-250, puede ser 200-200, es decir, disminuir el número de curules, pero preservando este principio de mitades para beneficio de la representación política. Hay otros países donde estar en la boleta no es tan caro, vamos a decirlo así, es más accesible formar un nuevo partido, y en todos los casos, pues el elector es el que dice quiénes conservan, o sea, quiénes avanzan y quiénes se quedan, ¿no? Pero hay países que no igualan el porcentaje para acceder a la Cámara, al financiamiento o a la boleta. Es decir, escalonar, que sea barato entrar a la boleta, ¿no? Que sea un poco más caro tener acceso al financiamiento público y que sea todavía más caro tener acceso a Cámara de Diputados, ¿no? Pero, a ver, si nos quedamos como estamos, no pasa nada, ¿no? Es simplemente poner en la mesa O sea, alguna, que alguna. pueden obtener el registro, pero que no tengan recursos hasta cuándo, cómo, o sea, cómo. Claro, lo que el elector diga. O sea, hazte cuenta, no llego al 3%, pero rebaso el 2%, ya tengo acceso a una parte de financiamiento, ¿no? No que aquí estamos todo o nada al 3%, pues. Entonces, eso hace complicado la renovación de partidos, pues, o encarece la formación Financiamiento, de nuevos partidos. Sí, ah, perdón. que les den financiamiento aunque no alcancen el 3%. Una parte al menos. Una parte para sostenimiento de actividades de formación, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueden empezar a tener vida como partidos. Pero va de nuevo, si se queda como está, no pasa nada. Por otra parte, la organización de Claudio X González, principal operador del fallido bloque opositor entre 2021 y 2024, ya presentó su propia propuesta de reforma electoral. Entre sus ejes, destaca la imposición de un límite de 300 diputados aplicable a cualquier coalición política, una medida diseñada explícitamente para impedir que el gobierno en turno alcance la mayoría calificada en el Congreso, como ocurrió en el pasado proceso electoral cuando la coalición oficialista logró aprobar reformas sin necesidad de negociar con la oposición. La iniciativa propone aumentar el financiamiento público a los partidos, repartir la mitad de los recursos de forma igualitaria y aplicar el límite de 300 diputaciones también a las coaliciones para evitar mayorías calificadas. Además, plantea asignar tiempos iguales en radio y televisión a todos los partidos, incluidos los que no tienen representación legislativa, distribuir de manera totalmente igualitaria el financiamiento para actividades específicas y otorgar recursos públicos a candidaturas independientes. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral entregó también sus propuestas de reforma electoral, en las que plantea mantener las diputaciones plurinominales, preservar la representación proporcional y ajustar las reglas de financiamiento. Hay un tema muy importante en los proyectos, varios proyectos de partido político que hoy están en curso. De hecho, desde hace un año comenzó propiamente el proceso para elegir, para integrar nuevos partidos políticos. Se inscribieron, como hace 6 años, más de 100 organizaciones y han quedado muy poquitas, cada vez menos. ¿Por qué? Porque cada proyecto de partido tiene, en primer lugar, que cumplir con 2 requisitos fundamentales. El primero, asambleas. Exacto. Las asambleas distritales tienen que ser por lo menos 200 asambleas distritales de los 300 distritos en que se divide el país, con 300 participantes, 300 afiliados en cada una de esas 200 asambleas. O si el proyecto de partido opta por por asambleas estatales,
tienen que organizar 20 de 32 con 3,000 afiliados cada uno. Bueno, dicho lo anterior, también se debe satisfacer otro requisito, que tengan por lo menos 253,000 afiliados en total. Bien, pues no es fácil afiliar a mexicanos que quieran participar en un nuevo partido político. Pero hay 3 que se perfilan para que podrían obtener el registro. Uno es el de Guadalupe Acosta Naranjo, Somos México, y el partido de Claudio X González a Trasmano. El otro es el partido Encuentro Solidario de Hugo Eric Flores, diputado federal de Morena actualmente. Y el otro es... Construyendo Sociedades de Paz se llama. Sí, Construyendo Sociedades de Paz. Y el otro se llama México Tiene Vida. Y llama la atención que no había organizado durante todo el año pasado ninguna asamblea, pero de pronto se encuentra uno que tiene ya casi la totalidad de los afiliados. No, ya los tiene. Ya los tiene los total de los afiliados que exige uno de los requisitos para ser partido. Así es, de repente salta, ven, dices, ellos ya tienen todo. ¿Y estos quiénes son? Exactamente. Y ahí lo interesante es que ellos aplican la estrategia al revés. Nuestra compañera Blanca Juárez habla con ellos y lo que le van comentando prácticamente es, sí, nosotros nos fuimos, habla con Jaime Ochoa, que es el presidente de México Tiene Vida, y lo que le dice es, nosotros fuimos primero por los afiliados y a partir de los afiliados vamos a ir realizando las asambleas, es decir, hacen el proceso al revés, también por una cuestión, porque parte de los recursos que están obteniendo es de los propios afiliados, es lo que le platica a Blanca Juárez, dice, estamos dentro de la ley y demás. Lo que llama, así en un primer punto, te llama la atención que una organización de repente consiga a los afiliados, pero de fondo empiezas a ver que es un partido que tiene una cúpula evangélica. Ellos niegan ser un partido evangélico, pero reconocen que los tienen. Está bien. Jaime Ochoa sí es evangélico. Sí, él y todos los dirigentes, cúpula, los dirigentes lo son, y él mismo lo reconoce. Niegan ser de derecha, pero el Partido Republicano de Estados Unidos los invitó allá, un partido abiertamente de derechas, los invita allá como ejemplo de organización política, y también el gobierno israelí los premia, los invita allá a Israel también. Los sionistas exacto, que hoy dominan el gobierno de Israel. De hecho, Jaime, el partido, nuestra compañera Blanca Juárez les pregunta sobre lo que ocurre allá con el genocidio palestino y dice, bueno, es que también es como responsabilidad tanto de los que están matando como a los que los que perpetran el crimen como de las víctimas. Es corresponsabilidad de los dos. Es parte de la respuesta que les da. Sí, yo también me quedé así como, ¿cómo? Sí, y llama la atención, además de estas características y que por eso nuestra compañera Blanca Juárez hace este reportaje, lo interesante, además de esto, es un partido que tiene ya registro local en Nuevo León. Exacto, un dato importante. 1. 2. Tiene un impulso curioso ya a nivel nacional. Hay versiones en el sentido de que Samuel García, el gobernador de Nuevo León del partido político Movimiento Ciudadano, estaría impulsándolos. Hay otras versiones que cuando saltan este tipo de organizaciones que tienen un crecimiento así, dicen alguien que pensaría en un plan B si no es candidato presidencial por otro partido. A ver. También eso es de alguien de Morena, por ejemplo, pues eso es parte de las interpretaciones que existen ante este partido México Tiene Vida que preside Jaime Ochoa. Así empezó el PES de Hugo Eric Flores. Comenzó con un partido local en Baja California. Y creció. Es verdad que ha perdido el registro en 2 ocasiones. Primero como Partido Encuentro Social, luego Partido Encuentro Solidario, y ahora es su tercer intento para ser partido que lo va a conseguir.
lo va a conseguir. Pero esta es y además de Somos México de los Claudio X González, este es el que irrumpe con más fuerza, porque ni siquiera hay otros. Ya, Bueno, los de Eduardo Verástegui, no, ni despegó. ridículo. Los de México Republicano, Otros. Desastre, un ridículo. Pero México tiene vida de Jaime Ochoa, es interesante y por eso, pues le proponemos a usted ver este reportaje de nuestra compañera Blanca Juárez. Niegan ser un partido evangélico, incluso de derecha, pero el Partido Republicano los ha invitado a Estados Unidos y pronto atenderán otra invitación del gobierno de Israel. Declaran que solo hay un modelo de familia y consideran sin relevancia los derechos de la población LGBT+. Reconocen el genocidio en Palestina, pero dicen que ese pueblo lo ha provocado. Con todo ello, es la organización que más afiliados reporta y aseguran que el dinero para lograrlo es lícito. Se trata de México Tiene Vida, una de las 60 agrupaciones que buscan obtener el registro como partido político nacional y participar en las elecciones de 2027. El tiempo se agota y tienen hasta febrero para cumplir los requisitos del Instituto Nacional Electoral, como la realización de 200 asambleas. En esa carrera están también Somos México, impulsado por perfiles provenientes del extinto PRD, el PAN y el PRI, así como exfuncionarios electorales que participaron en la llamada Marea Rosa, ese movimiento que se ha querido presentar como ciudadano, promovido por el empresario Claudio X González. En las filas de esa agrupación están, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa, Fernando Belaunzarán, experredista, y el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Está también Que Siga la Democracia, un grupo formado por figuras que se aprovecharon de la plataforma de Morena por políticos rechazados en otros partidos o cuyos partidos perdieron el registro. Destaca otra organización, la segunda con más afiliaciones preliminares. Se trata de Construyendo Solidaridad y Paz, de Hugo Eric Flores, cristiano evangelista, el mismo que construyó el desaparecido Partido Encuentro Social y que ahora es diputado federal de Morena. Al igual que Jaime Ochoa, presidente de México Tiene Vida, Hugo Eric Flores negó en su momento que el PES fuera un partido evangelista, aunque estuviera abiertamente en contra de los derechos de la población LGBT+, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Construyendo Solidaridad y Paz ya rebasó el número de asambleas celebradas con 278. En el caso de México Tiene Vida, ya es partido político en Nuevo León, donde contendió en las elecciones de 2024 sin lograr ningún escaño en el Congreso ni tampoco alguna alcaldía. Ahora busca el registro a nivel nacional. Nos etiquetan como partido evangélico porque la dirigencia del partido, efectivamente somos evangélicos, tenemos esa religión, eh, hemos profesado esta religión desde hace muchísimos años, desde la familia. Y, y, y probablemente por eso consideran que somos un partido evangélico, pero no, no es así. Fíjate que nos colocan como una organización de ultraderecha. Por alguna razón en la política hay estigmas y las organizaciones son estigmatizadas. Nosotros no creemos en la derecha ni en ni en la izquierda, esa es la verdad. Creo que cada uno nos pone el estigma que ellos consideren, pero la verdad, no sé, mira, te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Tú tienes dos brazos, el izquierdo y el derecho. No sé cómo te desarrollarías con un solo brazo, si el derecho o el izquierdo, no sé. Igualmente tienes dos pies. No sé si puedes caminar con un solo pie, ya sea el derecho o el izquierdo, depende de qué pie es lo que prefieras. A lo mejor si tuvieras un pie, decidirías caminar con el pie izquierdo, pero a lo mejor decidirías caminar con un pie derecho. Entonces, las polarizaciones, como te comentaba, no son buenas, y menos en política. Creo que
Creo que esas formas de derechas e izquierdas, yo creo que son posicionamientos políticos de los políticos. Fíjate que estoy buscando una palabra para no ser tan duro. Pero la verdad creo que los políticos deshonestamente han utilizado esas divisiones históricas para crear modelos y buscar ser beneficiados en el voto. No se definen ni de izquierda ni de derecha, pero el año pasado fueron convocados por el Partido Republicano. Nos pidieron estar un par de días en Washington para hablar sobre el proyecto de nuestra organización, qué estamos haciendo, cómo nacimos, exactamente así como una entrevista que estamos haciendo en este momento contigo, Blanca. Fuimos invitados. También tuvimos y atendimos una invitación a principios del año pasado en Bogotá, Colombia. Estuvimos también ahí en la presidencia de la República en Bogotá, Colombia, donde por cierto recibimos un premio. Y bueno, pues nosotros atendemos las invitaciones que nos hacen. Muy probablemente en este año, específicamente creo que en el mes de marzo, vamos a recibir una invitación del gobierno israelí en Jerusalén. Y bueno, son invitaciones que nosotros atendemos con mucho gusto. México Tiene Vida es la organización que más personas ha afiliado. Hasta el 7 de enero sumaban más de 249,000 afiliaciones preliminares, según el último reporte del INE. De acuerdo con Ochoa Hernández, al 13 de enero tenían más de 252,000. El INE establece como mínimo 256,000 inscripciones, así que están cerca de la meta. Ochoa Hernández asegura que su organización tiene representación en todo el país, por lo que semanalmente realizan 30 asambleas, pero para la tercera semana de enero tenían proyectadas 70. ¿Y de dónde proviene el dinero para lograr toda esa movilización? La financiación proviene de aportaciones de nuestros propios afiliados. Nosotros en Nuevo León ya somos partido político, tenemos una cantidad importante de afiliados a nuestra organización que generosamente nos han aportado recursos económicos para sacar este proyecto adelante. Todo dentro de la normativa jurídica que establece el INE, el Instituto Estatal Electoral, para estos efectos. Bien, también le hemos estado dando seguimiento y es importante porque realmente todo el centro de la atención al cierre del 2026, los primeros días de enero, bueno, hasta antes de que ocurriera lo de Venezuela, estaba el tema del descarrilamiento del ferrocarril del Istmo, en donde pierden la vida 14 personas, decenas resultan lesionados, y como parte de este seguimiento que le estuvimos dando al tema, nuestra compañera Dulce Olvera, quien hoy está ya en la unidad de datos de nuestra compañera Daniela Barragán, hace un trabajo en el que da cuenta como una familia de misioneros que radica ya en Ciudad Juárez, en Chihuahua, y que viajaban en este ferrocarril del Istmo de Tehuantepec aquella mañana del 28 de diciembre cuando ocurre este accidente, ya presenta una demanda ante la FGR, pues para esclarecer qué es lo que ocurrió. Nuestra compañera habla con los familiares, hace este reportaje, Álvaro, en el cual pues le platican cuáles son sus demandas en relación a saber quiénes son los responsables de este accidente. Sí, ya hay una denuncia, además de esta, ante la Fiscalía General de la República, porque obviamente es la Fiscalía General de la República la que debe identificar las causas de este accidente del tren interoceánico que ocurrió el 28 de diciembre y también deslindar responsabilidades. ¿Quiénes dentro del gobierno y quiénes de qué empresas pudieron tener responsabilidad? Eso es lo que va a investigar la Fiscalía General de la República, pero también es relevante que hayan víctimas, porque son víctimas del trenazo del 28 de diciembre, que presentan a su vez una denuncia. Dicen que no lo hacen para obtener ganancias o una compensación económica,
sencillamente para que se deslinden las responsabilidades. Y es positivo porque hubo el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de transparentar todo, las causas de este accidente, y la propia fiscal general de la República también, de manera que es muy relevante que se atienda esta demanda, y este es un trabajo efectivamente de nuestra compañera Dulce Olvera que le presentamos. Una familia de misioneros que resultó lesionada por el descarrilamiento del ferrocarril del Istmo pidió a la Fiscalía General de la República indagar a 3 empresas que recibieron contratos del gobierno federal para la rehabilitación del tramo Z, donde ocurrió el siniestro. Se trata de Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Dani Ferra Tools. Estas, de 2019 a 2025, obtuvieron contratos por más de 1.696 millones de pesos. Esto de acuerdo con una revisión de la Unidad de Datos de Sin embargo, tanto en informes de la Auditoría Superior de la Federación como en la Plataforma Nacional de Transparencia. El misionero y también padre de familia Juan Manuel Iglesias nos dijo en entrevista que la querella ante la Fiscalía General de la República no es partidista ni tampoco para obtener dinero, sino para esclarecer por qué se descarriló el tren y para garantizar que esto no se vuelva a repetir. Esto además comentó que sea en honor a los 14 fallecidos y por los varios lesionados, algunos de ellos aún hospitalizados. Queremos que esto no se repita en nuestro país. Queremos que los responsables, de aquellos que se les hizo la recomendación mediante auditoría, que se fijaran ciertas cosas que no hicieron en su momento, tanto compañías como representantes del gobierno, y llevó como resultado un descarrilamiento de este tren que afectó hoy a mi familia, a 3 integrantes de mi familia, y otra pues a más de 14 personas que hoy no están con nosotros. Yo soy contador de profesión, soy pastor y soy misionero, y veníamos el viaje, radicamos en Ciudad Juárez y venimos por 3ª ocasión al Istmo de Tehuantepec. Ya habíamos terminado, incluso veníamos de una comunidad que se llama Nueva Esperanza. Ya habíamos terminado para ya pasar el resto del fin del año con la familia de mi esposa, que radica en Cozoleacaque, que es a 20 minutos de Jaltipan de Morelos, nuestro destino final en el tren. Mi esposa tiene un esguince, una cervical de 1er grado. Mi hijo tiene fractura del brazo derecho. Yo tengo un esguince 2º grado en el tobillo derecho. Mi esposa tuvo una apertura en la ceja derecha. Mi hijo tiene una cortada en la cabeza como de 18 puntos más o menos. A la compañía denunciada Dani Ferra Tools, que también participó en el Tren Maya, el gobierno federal le canceló el contrato desde 2019, porque durante 60 días la comunidad de La Chivela tomó las vías férreas como protesta contra el megaproyecto federal. También, lo dijo en un comunicado, hubo inconsistencias técnicas entre el proyecto ejecutivo original y las condiciones reales del sitio que impidieron el desarrollo de las obras conforme a lo planeado. Respecto a las otras 2 compañías mencionadas en la querella, en febrero de 2020 y también en noviembre del año 2022, Comsa Infraestructuras y Grupo Constructor Diamante fueron contratadas por un total de 1.170 millones de pesos para la corrección de 56 kilómetros de curvatura y pendiente y para la rehabilitación de 146.3 kilómetros de vía férrea, así como conexión al puerto de Salina Cruz en la línea Z. Esta rehabilitación fue para el tramo de La Mata a Colonia Jordán y también para el tramo 3.3 de la línea Z. Entre estos contratos hay uno relacionado con la curva de Nisanda, sitio donde ocurrió el descarrilamiento. El 18 de noviembre del año 2022, Grupo Constructora Diamante, asociada con Comsa Infraestructuras, obtuvo el contrato de ferrocarriles del Istmo por más de 502 millones de pesos para la rehabilitación en el tramo 3.3. Eso implicó el desmantelamiento de la vía antigua, armado de vía nueva, durmiente de madera de encino, el armado de vía nueva durmiente de concreto monolítico tipo 2 y también el armado de vía en patios y laderos, incluyendo el ladero de Nisanda. Esto de acuerdo con la Auditoría 129 de la Cuenta Pública 2023. Nisanda es la comunidad oaxaqueña a la altura donde se descarriló el ferrocarril la mañana del 28 de diciembre de 2025, entre el tramo de Salina Cruz a Mogoñé. Juan Manuel nos dijo que la querella presentada
en representación por el despacho Vega MacGregor Arellano Abogados, pide a la Fiscalía General de la República investigar en particular a estas 3 empresas por recibir contratos para rehabilitación en el tramo siniestrado. Y aunque también pide investigar a servidores públicos relacionados con las obras, se dijo bastante agradecido con el gobierno federal por el apoyo médico dado a él y a su familia. La firma de abogados se abocaron a las empresas que tuvieron que ver en el tramo del descarrilamiento, en el tramo de que no se reparó o que sí se reparó, cómo lo hicieron y según la auditoría que se hizo les dio recomendaciones y no se llevaron a cabo. Es el tramo donde hubo la afectación, es el tramo donde surgió el accidente. Momento de agradecer a los servidores públicos, agradecer rotundamente a la Presidenta de la República, agradecer a cada persona que nos ha apoyado con sus oraciones, con el cuidado, a los enfermeros, a los médicos que nos han atendido de una manera excelente. No tengo queja por ello. El hecho de que esté una demanda no es que estemos mordiendo la mano que nos está extendiendo la ayuda, no. Simplemente esclarecer, simplemente saber el por qué se hizo, el por qué no se hizo el trabajo y que los culpables tengan una pena. Así de simple. No tengo nada en contra del gobierno, no tengo nada en contra del partido Morena, no tengo nada, o sea, estoy agradecido eternamente, viviré agradecido por la ayuda, por la prontitud, por el servicio, por la disposición del gobierno de auxiliarnos, de acompañarnos, de estar al pendiente de no solamente de mi familia, sino de cada uno de los hoy accidentados, hoy fracturados. No tengo queja de ello. Vivo agradecido y viviré agradecido por estas personas, por los doctores que hicieron hasta lo imposible por preservar la vida de mi hijo, por preservar la vida de mi esposa y atenderme de manera correcta y pronta. No tengo queja alguna y quiero recalcarlo para los que hoy, los políticos, los que quieren colgarse de esta demanda de mi persona y que soy el primero que levanta una demanda, que quieran decir que yo estoy en contra del gobierno, del movimiento Morena. No es así. Es en contra de aquellos que no hicieron su chamba, en contra de aquellas compañías o supervisores de reparaciones que no hicieron su chamba. Comsa Infraestructuras, empresa que también participó en rehabilitación de la línea 1 y 9 del metro de la Ciudad de México y también en trabajos del Tren Maya, declinó dar un comentario respecto a la querella ante la Fiscalía. Por su parte, Grupo Constructor Diamante no respondió a la solicitud de una postura al cierre de esta edición. Aire. También un trabajo de la unidad de datos que prepara nuestra compañera Alejandra Padilla es importante, porque es un trabajo que analiza desde un punto de vista geopolítico lo que ocurre en América Latina, lo que ha ocurrido en los últimos 25 años. Usted recordará cómo este continente siempre es esta región, dentro del continente americano, siempre ha estado, Álvaro, dentro de un péndulo, con derecha, entendiendo a partir de los distintos gobiernos que son impuestos, con el respaldo de Estados Unidos, con una evidente formación autoritaria de derechas y demás, y cómo en los primeros albores de este siglo empiezan a dar esa primera marea rosa que se le llamaba, ya después deriva aquí en México en otro tipo de nombre, pero que es en el sentido de cómo empiezan a surgir estos gobiernos de izquierda, con este Lula da Silva, con este Evo Morales, con este Néstor Kirchner, con Mujica, con Correa en el Ecuador. O sea, cómo van teniendo forma y luego que de hecho yo recuerdo mucho en ese contexto, cuando ya era López Obrador, era mucha a nivel regional, en ese 2006, cuando le roban la elección,
era precisamente en esa configuración regional. Posteriormente, pues esos mismos gobiernos van cambiando hacia derecha, Brasil con Temer, ahora lo vemos en Argentina, bueno, en Argentina en ese entonces con Mauricio Macri, y vemos cómo se dan dando estas reconfiguraciones a nivel regional. Nuevamente regresa a la izquierda en algunos intentos, pero hoy lo que estamos viendo es una conformación hacia la derecha con autores como el recién presidente electo José Antonio Kast en Chile, con el propio Milei, con Javier Milei en Argentina haciendo o el triunfo en desastre, Bolivia, de Rodrigo Paz, por ejemplo, y también Honduras, con la intervención directa de Juan Orlando Hernández, que se quiere meter ahí. Sí. Ya Xiomara Castro ha dicho, nos quieren estar... Pero ya también recibió al supuesto ganador de las elecciones en Honduras, Marco Rubio, ya recibió al supuesto ganador. Sí, es decir, hoy, en el tiempo que vivimos hoy, es un ascenso de una extrema derecha que defiende en realidad lo mismo que defendía la extrema derecha antes de la emergencia de gobiernos populistas, gobiernos de izquierda, a principios de la década, a principios del milenio. ¿Por qué comienza a ganar la izquierda? Pues por el desastre que generaron las políticas neoliberales de la derecha asociada a Estados Unidos. Entonces comienzan a ganar en América Latina gobiernos progresistas hasta que se agotan. Es el caso de Bolivia con Evo Morales, hasta que pierden porque se pelean. Es el caso de también de Ecuador con Correa, que Lenin traiciona. Lenin Moreno, y luego emerge el que es el actual de extrema derecha, Daniel Noboa. Es interesante ver cómo se dan las dinámicas, y estamos en un momento en el que hay un ascenso de la extrema derecha con el impulso en muchos casos del Donald Trump. Entonces, sí, es un trabajo que realiza nuestra compañera Alejandra Padilla sobre este péndulo en América Latina en este primer cuarto de siglo del siglo XXI. Vamos a ver. Durante el siglo XXI, los gobiernos de América Latina no han caminado en línea recta, sino que han oscilado como un péndulo. La región ha alternado entre gobiernos de izquierda y de derecha sin lograr resolver un problema de fondo: la desigualdad. Todo comenzó con la llamada Ola Rosa a inicios del siglo XXI, una serie de gobiernos de izquierda que prometían terminar con el neoliberalismo de la década de 1990 y poner al Estado al servicio del bienestar social. Y el inicio fue marcado por el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela. Sí, el mismo país que hace unos días fue blanco de un ataque de Estados Unidos en el cual fue secuestrado el presidente Nicolás Maduro. Pero si regresamos un par de décadas, el inicio de esa marea rosa en Venezuela fue acompañado por otros países. Por ejemplo, Brasil con Lula da Silva, Argentina con Néstor Kirchner, Bolivia con Evo Morales y Ecuador con Rafael Correa. El proyecto de cada gobierno era diferente, pero estaba unido por una misma idea: crecer con redistribución de la riqueza. Y durante esos años, millones de personas salieron de la pobreza. En Brasil, alrededor de 30 millones de personas. Y en Uruguay, la pobreza cayó del 40 al 12%. Pero el péndulo no se quedó ahí. La crisis financiera global de 2008, la desaceleración económica y los escándalos de corrupción comenzaron a desgastar a esos gobiernos. Las promesas seguían siendo grandes, pero los resultados dejaron de alcanzar. Mucho tiene que ver con las condiciones materiales en estos países que hemos visto, con pocas excepciones, que ha habido procesos de desarrollo con altibajos, con honestamente
poco desarrollo sostenido. Entonces, el electorado de un país a otro termina votando en el sentido de votos de castigo en muchos lugares. Así, entre 2015 y 2019, el péndulo volvió a cambiar de lado. Ahora con Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y Sebastián Piñera en Chile. Pero incluso entonces hubo excepciones. México, por ejemplo, tuvo a su primer gobierno de izquierda con Andrés Manuel López Obrador en 2018, mismo que fue seguido por Claudia Sheinbaum. Y hoy el mapa vuelve a cambiar. La mayoría de los países de la región están gobernados por la derecha o la centroderecha, y solo 8 mantienen gobiernos de izquierda. Y es que América Latina vive un momento de incertidumbre, bajo crecimiento, alta desigualdad, polarización política y crisis ambientales conviven al mismo tiempo. Por eso, el péndulo no solamente sigue oscilando, sino que hoy es más impredecible que nunca. Además de la revisión del TMEC este año, entre México, Estados Unidos y Canadá, los 3 países organizan el Mundial de Fútbol. Y hay voces que están llamando a boicotear justamente este acontecimiento de orden planetario. No hay deporte que concite más pasión, más interés que el fútbol. El fútbol, ¿no? El soccer, le dicen los gringos. Fútbol. El fútbol. Y lo organizan 3 países, uno de los cuales tiene un presidente implacable, vil, cruel, miserable, cobarde, que ha puesto a los órganos migratorios de manera específica, como el ICE, a agredir a inmigrantes, pero también hasta los de casa, hasta los propios estadounidenses. Entonces, sí hay, Obed, tú y yo somos futboleros, el riesgo de que pueda ser boicoteado. Yo no lo veo, pero esos son planteamientos. No, lo que lo están haciendo son, por ejemplo, un diplomático de la ONU, el Mohammad Safar, que es de la ONU, director del Consejo Económico Social. Él, por ejemplo, está cancelando sus planes. Son más bien en ese tipo de perfiles, de altos perfiles que han estado cancelando su asistencia, denunciando. Ahí eso se suma los llamados de distintas organizaciones sociales que han estado advirtiendo, ojo, no hay garantías para que se pueda realizar un mundial. Ciertamente, como tú, no pienso que vaya a haber una cancelación, sobre todo porque ya ha habido antecedentes donde el autoritarismo se junta con el fútbol y tiene lugar sin ningún problema. Tienes el caso de la Junta Militar en Argentina. En 1978, donde Argentina gana el mundial ahí con esa... En buena medida, gracias también a la... Bueno, son de las versiones que existen que era importante ganar el campeonato del mundo. Sí, ahí con Mario Kempes, ¿no? Que es uno de los principales exponentes en ese mundial. Pero también, con Estados Unidos llegando en ese contexto, es además demasiado el dinero que se está moviendo. Y sí, es un mundial que se organiza entre los 3, pero que, siendo muy sinceros y en los hechos, es un mundial que va a transcurrir casi en su 80-90% en Estados Unidos, Álvaro. Sí, y yo ya cancelé también yo ya boicoteé el mundial. No, pues es que los boletos están carísimos. No, quédense aparte juegos mediocres que nos van a tocar en México, ¿no? Imagínate pagar millones y ver a la selección perder. No, mejor por la tele. Gracias. También el Mundial del 34 en Italia, en la Italia fascista de Mussolini. Es decir, ya ha habido otros antecedentes. Difícilmente veo que suceda, pero va a ser interesante ver en qué Estados Unidos se transcurre. En España 82, pues es que en España 82 estaba la emergencia, la democracia, habían extrañado la democracia en España, ¿no? Bueno, este es un trabajo de Nora Gaspar Reséndiz que le presentamos a usted. Diplomáticos, activistas y organizaciones están intentando boicotear el Mundial de Fútbol 2026
en respuesta a las políticas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde que inició su segundo mandato ha emitido decretos con los que se ha exacerbado la violencia en contra de los migrantes, a lo que se suma la reciente intervención militar en Venezuela, durante la cual el gobierno de la Unión Americana secuestró al presidente Nicolás Maduro. El llamado a operar en contra de la FIFA también responde a la cercanía entre el mandatario estadounidense y Gianni Infantino, presidente de dicho organismo deportivo, quien el pasado 5 de diciembre condecoró a Trump con el primer Premio Nobel de la Paz de la FIFA, hecho que no solo fue duramente criticado, sino que puso en cuestión la neutralidad política de la FIFA, el cual muchos están exigiendo que se investigue. Uno de quienes se unieron al llamado para boicotear a la Copa del Mundo, que se llevará a cabo el próximo mes de junio, es el activista y ex candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Ajamu Baraka, quien a través de sus redes sociales expresó: si Estados Unidos se está desconectando del mundo, ¿por qué el mundo no debería desconectarse de Estados Unidos a partir de la Copa del Mundo? Especialmente porque el asesinato cometido por el ICE en Minnesota confirma que Estados Unidos no es un lugar seguro para visitantes e inmigrantes. Mohammad Safa, diplomático de la ONU y director del Consejo Económico y Social, también anunció públicamente que canceló sus planes para asistir al Mundial 2026, calificando a Estados Unidos de inseguro debido al riesgo latente de detenciones arbitrarias. El Mundial no debe celebrarse en un estado policial que dispara a personas inocentes en las calles, sostuvo el diplomático. La prensa también asegura que periodistas deportivos están advirtiendo de una cancelación masiva de los asistentes a la Copa del Mundo, ya que aseguran que tras el asesinato de Renee Wood, una mujer que residía en Minneapolis, a manos de agentes del ICE, alrededor de 16.800 tickets para ese evento fueron cancelados, bajo el argumento de que podrían ser detenidos por oponerse a las políticas de Trump o que se les impide el acceso a territorio estadounidense. En redes sociales, internautas también se han unido para solicitar a la FIFA que retire a Estados Unidos del Mundial como país anfitrión. La petición tuvo lugar luego de que el presidente Trump insinuara sobre una posible intervención militar en territorio mexicano para atacar a los cárteles de la droga. A eso se suman los llamados que se han hecho desde organizaciones sociales sobre lo que ocurre en Estados Unidos. Amnistía Internacional, por ejemplo, advirtió que la decisión de Trump de retirarse de convenios y tratados internacionales no son crueles, racistas y discriminatorias, sino que sin duda también son devastadoramente miopes al menoscabar los intereses de las personas en Estados Unidos y en todo el mundo. Asimismo, consideró la decisión especialmente alarmante en un contexto de amenaza militar por parte del presidente Trump, quien el mismo día en que se retiró de los acuerdos, solicitó un presupuesto militar de $1.5 billones. Las consecuencias de estas retiradas podrían desencadenar la desestabilización global, que pondría en mayor peligro los derechos humanos en todas partes y perjudicaría desproporcionadamente a las comunidades más marginadas. No podemos dejar de mencionar lo que está ocurriendo en Groenlandia. Estados Unidos los tiene clavadísimos de que es el siguiente territorio, región donde van a extender su imperialismo, aunque Trump ha dicho que de una u otra forma van a tener Groenlandia, aunque si nos vamos en los hechos, realmente Estados Unidos tiene ahí una intervención militar desde 1951, firman un tratado con Dinamarca, y se da un caso interesante, Álvaro. En el 53 construyen la que ahorita es su principal base militar allá en este territorio autónomo, que prácticamente es importante porque teniendo a Rusia ahí al lado es como donde digamos que es su primera señal de alerta. La construyen en el 53, prácticamente sacan de ahí a todos los nativos, a todas las personas que vivían ahí, queman sus casas, los corren, queman sus casas y levantan esta base militar.
que fue el inicio de una serie de operaciones. Posteriormente, con esa base militar al ladito construyen un centro de estudios científicos, que realmente fue una base subterránea que quisieron hacer para dirigir misiles intercontinentales hacia Rusia en el contexto de la Guerra Fría. Querían hacer ahí una ciudad con cines y todo. Nunca pudieron con el hielo al final y tuvieron ahí que cancelar todo eso. Pero es interesante esta historia para ver hasta que realmente Estados Unidos siempre ha estado metido ahí. Sí, eso es muy importante recordarlo, por una parte. Y por otra parte, sí, el uso militar que le ha dado Estados Unidos a Groenlandia está acreditado. Ahora quiere todo el territorio para él. Para ellos solos. Por los recursos naturales que tiene esa gigantesca isla que pertenece hoy a Dinamarca y que Trump dice que por las buenas o por las malas se va a quedar con ella. Sí, pero bueno, dicen primero que era para que no lo tuvieran los rusos y los chinos. Son las tierras raras, básicamente lo que quieren. Sí, tal cual. Bueno, y de esa manera le presentamos a usted este trabajo y también le damos las gracias este viernes. Para al rato ya nos tomamos un par y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. Donald Trump ha declarado que Estados Unidos conseguirá Groenlandia de una forma u otra. Esta isla autónoma del Reino de Dinamarca es rica en recursos naturales, particularmente en tierras raras cruciales para los sectores tecnológico y militar. Estados Unidos ha tenido una puerta abierta a este territorio durante décadas, especialmente para aumentar su presencia militar mediante un acuerdo de la Guerra Fría. Un antecedente clave es la construcción de la base Pituffik, originalmente llamada Base John Toole, en el noroeste de la isla. Esta base, a cargo del Grupo Base Espacial 821, desempeña un papel fundamental en el sistema estadounidense de alerta temprana de misiles. Su establecimiento está marcado por una historia de imperialismo, desplazamiento y destrucción durante las tensiones de la Guerra Fría. En la primavera de 1953, con el plan de construir esta base, se dio a los habitantes del pueblo Uummannaq solo 4 días para abandonar sus hogares. A instancias del gobierno danés, los aldeanos empacaron apresuradamente y dejaron atrás la tierra donde estaban enterrados sus antepasados. Sus casas fueron incendiadas y viajaron 128 kilómetros al norte, donde vivieron en tiendas de campaña esperando la construcción de la nueva ciudad Qaanaaq. Unos 116 habitantes de 26 familias fueron desalojados para permitir la expansión de la base aérea estadounidense. Antes de partir, se reunieron en el cementerio para despedirse. Dejamos a nuestros seres queridos atrás. Nos vamos porque vienen los estadounidenses, recordó un testigo. Este desplazamiento forzado es un legado perdurable de la intervención estadounidense. La base Pituffik fue escenario de operaciones secretas como el fallido proyecto Iceworm, que pretendía crear una plataforma de lanzamiento de misiles nucleares bajo el hielo. También fue el lugar de un grave accidente en 1968, cuando un bombardero B-52 que transportaba 4 bombas termonucleares se estrelló, contaminando radiactivamente la zona tras la detonación de sus explosivos convencionales. Los residentes de Qaanaaq comenzaron a solicitar restitución poco después de la reubicación. No fue hasta principios de los años 2000 que el gobierno danés se disculpó y la comunidad recibió una compensación equivalente a unos $100,000 actuales. El gobierno autónomo de Groenlandia también se sumó al acuerdo de defensa que autoriza la presencia estadounidense. En abril de 2023, el ejército estadounidense celebró una ceremonia en la base durante la Semana del Patrimonio de Groenlandia, reconociendo el dolor causado por la reubicación y revelando el nuevo nombre de la instalación, Pituffik, una palabra groenlandesa de la región. Sin embargo, este gesto también marcó el regreso de Estados Unidos al territorio.